Bueno, pues conceptos básicos de calidad de suministro. A mí me gusta empezar con esta diapositiva. Esta diapositiva, si yo llevo 27 años largos en Circutor, tiene más, porque cuando entré ya estaba. No es mía, ¿eh? Se han hecho pequeñas modificaciones en los valores y tal, pero es una diapositiva que en su día no era diapositiva, utilizamos un proyector de cuerpos opacos. No sé si alguien sabe lo que es, ¿no? Transparencias. Que lo que pretende reflejar es que dentro de lo que conocemos en las perturbaciones de la red o lo que es la calidad de suministro, que siempre se refiere importante a la tensión, ¿no? No solo hay armónicos, ¿no? Muchas veces nos quedamos armónicos, es lo que más nombre tiene, los armónicos, pero si os fijáis a la derecha veréis que los armónicos es una parte de otros muchos parámetros a nivel de calidad de suministro que pueden aparecer, ¿no? Entonces es importante porque lo típico de que le echamos la culpa de todo lo que pasa a los armónicos. Bueno, pues no es así. Los armónicos son culpables de ciertos problemas, cierta casuística que podemos tener en nuestra instalación, pero no lo es todo, ¿no? Lo tenéis aquí, pues estamos hablando básicamente de tres afectaciones, las que pueden afectar a la frecuencia, a la amplitud, que son las que hablaremos hoy, y también a la simetría, ¿no? Entonces, como veis, hay más cosas más allá de los armónicos, ¿no? Esta es un poco la clasificación según la normativa 50-160, la normativa que marca la calidad de suministro que a nivel europeo, en Sudamérica, Centroamérica, supongo que hay normativas similares, la calidad del suministro que te debe garantizar la compañía eléctrica en tu punto de conexión a red, ¿no? En tu punto de frontera. Entonces, esta normativa lo que hace es también referir cómo se tienen que medir, ¿no? Y esta normativa que veis aquí arriba, la 61.430, es la que define cómo vamos a medir estos eventos básicamente de calidad, ¿no? Hay mucho más que esto, ¿no? Pero nos centraremos en los tres probablemente más importantes, ¿no? Que son las sobretensiones, los huecos y las interrupciones, ¿no? Entonces, sobretensión, todo aquello que a partir de medio ciclo, esto es muy importante, o sea, a veces nos piden, no, es que yo quiero medir con 1048 muestras por ciclo porque quiero medir cada no sé cuántos microsegundos. No hace falta. Los eventos de calidad se refieren siempre a duración mínima de medio ciclo. O sea, 10 milisegundos en caso de 50 hercios o 8,3 milisegundos en caso de 60 hercios. Eso es importante también, ¿no? Entonces, si durante ese medio ciclo yo tengo más de un 10% de la tensión declarada, la tensión siempre estamos hablando de tensiones simples, ¿no? La tensión simple, ¿no? En una red de 400 voltios, pues serían 230 voltios, ¿no? Voy midiendo y cualquier exceso que tenga el del 10% se considera una sobretensión durante un tiempo. Luego, obviamente, pues hay normativas en función de cuánto tiene que durar eso para considerar que realmente tú puedes reclamar o no reclamar. No entraremos en esos datos, ¿no? Pero bueno, todo lo que pase de un 10% durante más de medio ciclo se considera una sobretensión. El hueco se considerarían aquellas bajadas de tensión, ¿no? Donde el valor RMS también en medio ciclo queda entre el 90 y el 10%, ¿no? Eso sería un hueco. Y lo que sería una interrupción, un cero, ¿no? Que normalmente se llama un cero de tensión, ¿no? Pues la interrupción, ¿no? Se considera todo aquello que también en medio ciclo quede por debajo de un 10% de la tensión de red. Entonces aquí tenéis en una gráfica, se ve bastante fácil los tres ejemplos, ¿no? Si vemos, bueno, pues en la parte de rojos sería una sobretensión, ¿no? En el intervalo de cero, ¿no? Estaríamos por encima de un 10% de la tensión declarada. Estaríamos bien. En la parte azul, entre un 90 y un 10%, estaríamos en lo que se denomina un hueco. Y por debajo de ese 10%, que sería la parte verde, sería una interrupción. Aquí de manera muy gráfica y muy sencilla podéis ver que se considera pues sobretensión, hueco e interrupción. O si estamos entre un 10 y un menos 10, se considera que es un valor adecuado. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una captura real, es una captura real hecha con un analizador de redes, no sé si es un QNAD o un MyEvox, creo que es un MyEvox. La ha pasado Jonathan, tanto da. Son capturas reales con nuestros analizadores, que luego las puedes tratar con el software Power Studio, Power Vision Plus, perdonad, y entonces es una captura. Aquí podemos ver, se ve pequeñito aquí abajo, pero es una escala de, ¿no? Entre aquí y aquí yo tendría 10 milisegundos, ¿no? Un ciclo son 20 milisegundos y aquí veis una escala que está en milisegundos, ¿no? Entonces, lo que hace el analizador es capturar cuando ha habido un hueco o interrupción o sobretensión, ¿no?
captura 5 formas de onda antes para saber de dónde venimos, ¿no? Porque esto nos puede proporcionar también información de qué puede haber pasado, ¿no? Y luego captura durante todo el periodo que dura el evento hasta un máximo de 1 segundo, pues no tiene sentido ya a partir de 1 segundo seguir capturando más, ¿no? Y luego la recuperación. Aquí, como veis, hay 5 correctos, luego hay 2 que son prácticamente medios, ¿no? Con lo cual aquí estaríamos hablando de un hueco, porque el valor RMS aquí estaría entre un 90 y un 10, ¿no? Probablemente sobre el 50%, porque falta prácticamente es media onda, ¿no? Y luego aquí ya, a partir de un momento, tenemos lo que sería ya una interrupción, que en este caso dura unos 90 milisegundos más o menos. Más o menos. O sea, 4 ciclos, una cosa así, 4 ciclos y medio aproximadamente, ¿no? Es siempre que tengamos un problema o problemas que nosotros asociemos a problemas de calidad de suministro, es esencial disponer de un analizador de redes, un analizador de calidad de suministro, perdón, no de redes, ¿no? Luego hablaremos de él, ¿no? Y esto sería perturbaciones de alta frecuencia. Las perturbaciones de alta frecuencia duran menos de esos 10 milisegundos. O sea, son las que duran menos de medio ciclo. Importante, porque a veces las confundimos. Y esto es lo que se llama una perturbación o un transitorio, ¿no? Como podéis ver aquí, tenemos picos o huecos, ¿no? O muescas también se le llaman, notches en inglés, ¿no? O sea, tenemos picos y huecos, pero repito, de un valor más pequeño, ¿no? Igualmente también, si los queremos capturar, necesitaremos un analizador de calidad de suministro. Normalmente, de todas maneras, estas perturbaciones a nivel de la tensión no suelen tener tanta afectación en nuestros equipos como las pueden tener los eventos, ¿no? Luego haremos un pequeño resumen de qué afectaciones podemos tener, excepto obviamente que tengamos una elevación, ¿no? Un gradiente de tensión muy elevado con mucha energía, como podría ser, por ejemplo, una descarga atmosférica, ¿no? Pero normalmente no suelen producir problemas, ¿no? Por tanto, es más importante intentar detectar eventos de calidad, ¿no? Sobretensiones, huecos e interrupciones, que no tanto lo que podrían ser perturbaciones de alta frecuencia, porque no suelen dañar a los equipos, ¿no? Vuelvo a repetir, obviamente dentro de unos límites, está claro, ¿no? Pero normalmente para dañar un equipo necesitas más tiempo, ¿no? Necesitas que ese tiempo sea más largo durante el tiempo, no solo de unos pocos microsegundos, como podríamos estar hablando, ¿no? Pero bueno, que sepáis que estos son transitorios, no son eventos de calidad, son transitorios. Entonces, ¿qué podemos tener aquí? ¿Cuáles son los efectos principales de una calidad de suministro? Básicamente es afectación en mi maquinaria, básicamente, ¿no? Puedo tener paros productivos, ¿no? Si se me para el equipo, porque, por ejemplo, me ha provocado el disparo de una protección magnetotérmica, un pico de corriente, ¿no? Asociado, por ejemplo, a un pico de tensión, ¿no? Una bajada y una subida brusca de tensión también me puede generar un pico de intensidad, ¿no? Fugas de los filtros MC, los filtros EMIs de los convertidores de potencia, por ejemplo, o de la ofimática, ¿no? Ordenadores y tal. Cualquier fluctuación que pueda haber en la tensión, los filtros EMIs son básicamente condensadores conectados al tierra. Por tanto, si yo tengo una variación muy rápida de la tensión, esa positiva o negativa, es igual, varía muy rápida la tensión durante un tiempo, puede provocar un aumento del consumo de esos condensadores que están derivados a tierra, con lo cual me va a disparar la protección diferencial, ¿no? Esto, por ejemplo, viene asociado a veces a lo que se llaman los disparos por simpatía, ¿no? Te dispara un diferencial, y te disparan unos cuantos de al lado. Y uno pregunta, ¿y eso por qué, no? ¿Que ha habido otra fuga? No, lo que ha habido es un disparo de una protección que ha generado una perturbación en la tensión, que ha afectado a redes conectadas, o en este caso a filtros EMIs conectados en la misma red. Esta es una de las causas más habituales, por ejemplo, de los disparos por simpatía, ¿no? Simpático tienen poco, pero bueno, se llaman así, ¿no? Obviamente averías en maquinaria, ¿no? Si yo tengo una sobretensión, sobre todo asociadas a sobretensiones, si tengo una sobretensión, obviamente puedo tener problemas de que se me quemen, por ejemplo, las placas electrónicas. Y si me permitís, las placas electrónicas normalmente no se queman por armónicos. O sea, la típica consulta de que tengo placas electrónicas de equipos y tengo armónicos y se me queman. Claro, que se te quemen por armónicos. Se queman normalmente por sobretensiones, ¿no? Por sobretensiones es lo que puede generar normalmente, obviamente, siempre estamos hablando de manera general, ¿no? Normalmente lo que te va a provocar el mal funcionamiento o el deterioro de una placa electrónica, ¿no? Y también mal funcionamiento de maquinaria,
¿no? Pues resets de equipos electrónicos, desprogramaciones, ¿no? En autómatas y tal, también suelen estar más asociados a lo que serían perturbaciones o eventos de calidad que no tanto armónicos. Todo que en este caso también una distorsión armónica en tensión muy elevada también obviamente puede generar, ¿no? Entonces, es importante tener alguna herramienta para evaluar los posibles problemas que yo pueda tener si yo he tenido un evento de calidad, ¿no? Y entre las curvas más habituales, la que más se utiliza es la curva CBEMA o IT, que es una curva que en función de digamos, de la gravedad del evento, ¿no? La gravedad en cuanto a cuánto se ha desviado, en positivo o en negativo, de la tensión de referencia y de la duración, determina las posibilidades de tener problemas. Si veis la franja verde, sería, bueno, pues en función de la amplitud del evento y de la duración, donde probablemente, ¿no?, la estadística dice que no voy a tener ningún problema. En la parte superior, siempre asociada a sobretensiones, la veis en rojo, sería la zona donde puedo tener problemas de deterioro, sobre todo de equipos electrónicos. Estas curvas están hechas para equipos electrónicos, ¿no? Bueno, pues, y en la parte inferior, siempre asociada a subtensiones, donde puedo tener problemas de paros, ¿no? Los típicos resets, ¿no? Obviamente los equipos electrónicos pueden estar sin suministro durante un tiempo limitado, ¿no? Pues en función de eso funciona. Entonces, es una herramienta muy útil porque, claro, ¿cuál es el problema de los eventos de calidad de suministro? Que normalmente no sabes cuándo van a pasar. Los armónicos normalmente, si tú tienes armónicos, los vas a tener siempre, son periódicos. Luego hablaremos de ellos, ¿no? La calidad de suministro está asociada a alguna situación transitoria o eventual que tú tienes en tu instalación. Una conexión, una descarga atmosférica, no sé. Por tanto, son difíciles de prever y de capturar. Por tanto, ¿qué se necesita? Un analizador de calidad de suministro, como por ejemplo nuestro CVM a 1500, donde está continuamente monitorizando la tensión y de tal manera que cuando captura un evento, sobre tensión, hueco, interrupción, lo captura y además automáticamente nos genera lo que veis aquí, que es los puntos rojos marcan dentro de la curva ITIC o CBEMA cuándo ha ocurrido y si realmente qué posibilidad de tener un problema ha habido. Entonces, como esto además lo hace en tiempo real, ¿no?, yo puedo ir allí y de manera rápida, mira, he tenido un problema que se me ha reseteado esto, he tenido un problema que una placa electrónica se me ha quemado. Bueno, voy a ver si coincide con un evento de calidad. ¿Qué sucede? Los eventos de calidad son difíciles también de solucionar. Las soluciones normalmente son más preventivas, ¿no? Que no ejecutivas, porque, no sé, luego veremos, si yo tengo armónicos, los puedo intentar filtrar. Claro, un evento de calidad es más complicado, ¿no? Pero lo primero que necesitamos es información. Si no, vamos dando, como se dice aquí en España, palos a ciegas, ¿no? O sea, no sabes realmente por qué te está fallando tu maquinaria, por qué se te quema esto, por qué de tanto en cuanto tienes un reseteo. No sabes si es algo interno o puede venir de la compañía. Claro, si tú esto lo puedes asociar, decir, mira, además, este evento me sucede cuando yo conecto esta maquinaria, una gran maquinaria, o al contrario, cuando desconecto, cuando deslastro maquinaria de golpe, ¿no? Un gran motor que pueda estar funcionando, lo desconecto de golpe, puedo tener un pico importante de tensión. Toda esta información es vital para intentar establecer relaciones causa-efecto que nos permitan luego también establecer posibles soluciones, ¿no? Las soluciones, básicamente, si son causas externas, al final lo que puedes es prevenir o reducir el impacto, ¿no? Bueno, pues al final, si tú tienes una causa externa, atmosféricas, maniobras que pueda estar haciendo la compañía eléctrica, animales, ¿no? Pues la típica rata que muerde un cable eléctrico, ¿no? Al final lo que es incontrolable. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues intentar proteger de alguna manera pues los equipos que yo sé que son más sensibles, como pues, con SAIs, ¿no? UPS, fuentes de tensión estabilizada, protectores de sobretensión, obviamente, ¿no? Si son causas internas, como podría ser lo que os comentaba, ¿no? Conexiones bruscas de cargas, ¿no? El hecho de no utilizar protecciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo disparos diferenciales porque estoy utilizando un diferencial que no es de una clase que no es la adecuada para el tipo de cargas, que yo tengo que hacer, y al final me provoca una interrupción, que al final sería el disparo de las protecciones. Allí sí que de alguna manera se pueden aplicar, previo análisis, obviamente, algún tipo de solución si es que existe, ¿no? Por ejemplo,
Josep, Dime. perdona que te interrumpa, No, tranquilo. pero me ha entrado una llamada y no te he escuchado. Cuando has explicado el A1500, seguro que has explicado Sí. lo fácil que hemos hecho lo de la calidad de suministro. Correcto. Sí. Y has explicado también que hemos hecho que es un producto, hemos conseguido que sea un producto muy asequible, que no tenga limitaciones. Eso no, que no. No, eso no. Eso ya sabes que la parte comercial es la parte floja y que yo siempre espero que me eches tú el capote. Oye, que al final todos estamos aquí, todos tenemos lo que decía, tenemos que mover entre todos el negocio, ¿no? Os lo digo porque aparte que oye, no nos vamos a engañar, somos fabricantes y tenemos que vender y vosotros instaladores o clientes finales y tenéis que también que mirar por vuestro negocio como todos, porque si no, como decía antes, entre todos tenemos que salir de esta situación. Deciros que de verdad que el A1500, aparte de como habéis visto que es un producto relativamente fácil de instalar y muy, muy, muy sencillo de interpretar, Sobre todo. hemos hecho que sea un producto muy, muy, muy asequible. ¿Por qué? Porque yo tengo un sueño, ¿no? Dijo Henry Ford, ¿no? Que cada americano tenga un coche. Pues yo, cuando decimos este producto, que es participé un poquito en la creación de él, tengo otro sueño, ¿no? Que cada mediana industria, yo no digo gran industria, tenga un A1500 en la instalación. Y de verdad, preguntar a través de nuestros distribuidores, que veo que también hay unos cuantos por aquí y estarán encantados de venderos el CVM A1500, preguntar porque hemos hecho un producto fácil y económico y asequible. Nada, era eso, Josep. No, perfecto. No, básicamente un poco recalcando lo que dice Vicente, al final se trata de disponer de, no sé, de verdad que los analizadores de calidad siempre habían tenido el San Benito que decimos aquí de que eran extremadamente caros, porque lo son, de algunas marcas. Entonces, bueno, pues el instalarlo, hacer la inversión a veces es más complejo, ¿no? Aquí lo hemos puesto a un nivel donde realmente vale la pena, sobre todo por eso, porque es que al final todos estos, los que os comento, la problemática relacionada con los eventos de calidad, o la medimos o es muy difícil de determinar posibles soluciones. Y entonces, bueno, pues podemos tener permanentemente paros de producción de líneas importantes, donde un paro puede significar mucho dinero y tener que tirar la producción. Por ejemplo, una línea de vidrio, ¿no? Estás haciendo vidrio, se te para la producción, tienes que parar todos los hornos, tienes que sacar todos los vidrios, tienes que volver a limpiarlos, tienes que volver a iniciar, ¿no? Por tanto, es importante saber qué me pasa, ¿no? No quedarnos exclusivamente en el tema, y eso lo he dicho al principio, ¿no? De los armónicos. Armónicos hay siempre y están en todas partes, y luego veremos un poco qué problemáticas asocia a los armónicos. Pero no vale, no le estoy echando la bronca a nadie, perdón, pero no vale la excusa de esta máquina funciona porque hay armónicos. Armónicos hay siempre, todos, en todos sitios hay armónicos. En casa tenemos, en nuestro domicilio tenemos armónicos también. Y ven que relativamente todo funciona, ¿no? Por tanto, muy importante el medir. Y a partir de aquí, intentar interpretar, intentar llegar a algún tipo de conclusión. Si no, vuelvo a decir, es ir a ciegas, ¿no? Porque no son fácilmente identificables, sobre todo porque no suelen ser repetitivos, ¿no? Algunos sí que puedes establecer, pero a veces, obviamente, sobre todo los que son externos, son incontrolables, ¿no? Por tanto, importante también conocer también la calidad de suministro que te está proporcionando a ti la compañía eléctrica, porque incluso puedes ir a, reclamar, ¿no? Podrías llegar a reclamar incluso, ¿no? Pero bueno, un poco también conocer. No es lo mismo, obviamente, la calidad de suministro que podemos tener en ciertas áreas que la que podemos tener en otras, líneas distancias muy largas de los centros de las estaciones transformadoras, etcétera, de las plantas generadoras de energía, etcétera, grandes polígonos industriales, por ejemplo, es más fácil poder tener vecinos, ¿no? que nos puedan generar perturbaciones venidas de fuera, ¿no? Efectos secundarios, no sé. Por tanto, un poco la necesidad de medir, ¿no? Para poder luego pues determinar eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Realmente si me viene de fuera lo podré hacer? Bueno, pues tendré que tomar unas medidas. Si es algo que me genero yo internamente, pues también podré tomar otras medidas. Por ejemplo, luego os enseñaré un ejemplo, pero si me da tiempo. Pero, por ejemplo, ¿qué puedo hacer si yo tengo conexiones bruscas de cargas, ¿no? Prensas, soldaduras, grúas, y estas son las que me están produciendo, ¿no? Picos de corriente que me está produciendo, pues huecos de tensión. Bueno, pues puedo analizar esas cargas, ver, por ejemplo, qué contenido de potencia inductiva tiene y compensar. Yo puedo compensar, incluso puedo compensar de manera inmediata con un SVG, ¿no? Un generador estático de reactiva, que es un producto que también disponemos, ¿no? Con velocidades de respuesta del orden de 100 microsegundos, ¿no? Bueno, pues si yo sé que esa carga, como puede ser, por ejemplo, una soldadura, como puede ser, por ejemplo,
una grúa sobre todo accionada con un motor DC, ¿no? Con un conversor AC/DC, con un rectificador, ¿no? Suelen tener, por ejemplo, carácter muy inductivo. Bueno, pues si yo compenso la potencia inductiva, voy a bajar el consumo, voy a bajar los amperios que me consume esta máquina. La máquina va a consumir lo mismo, pero voy a compensar, con lo cual, a nivel de la red, voy a bajar el consumo, con lo cual la afectación que voy a tener en mi calidad de suministro, en la tensión va a ser menor, ¿no? Se pueden establecer ese tipo de soluciones siempre, vuelvo a repetir, que tengamos valores y que podamos establecer realmente esas relaciones causa-efecto, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco era la parte de calidad de suministro. Disculpad que vaya tan rápido, pero es que si no, no me va a dar tiempo a darlo todo. Cualquier duda que quede, obviamente, pues como comentaba Vicente, vía chat, ¿no? Entramos en el tema de los armónicos. Bueno, pues vamos a ver un poco, recordar para los que ya lo saben, pues explicarlo para los que la primera vez que se enfrentan al tema de los armónicos, qué son, ¿no? Sus definiciones, qué efectos tienen, es una parte importante, yo creo que es una parte vital, porque vuelvo a repetir, y no querría ser muy pesado en ese aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que tendemos mucho a culparnos de la gran mayoría de los problemas que tenemos, y veremos que no son tantos. Sí que son, y hay que intentar filtrarlos en muchos casos, pero vuelvo a repetir, recordar un poco también todo el tema de la calidad de suministro que os he estado explicando anteriormente, ¿no? Y luego soluciones, veremos unas cuantas soluciones, si me da tiempo también con mediciones reales, ¿no? De cierta problemática entre la mucha que hay relacionada con armónicos y qué soluciones podemos plantearles, ¿no? Empezamos definiendo qué son los armónicos. Los armónicos no deja de ser una forma de onda. En este caso, en el ejemplo, vamos a ver la corriente, ¿no? Estamos hablando de electricidad, por tanto, en este caso, nuestra forma de onda es la de la corriente o la de la tensión, ¿no? Podrían ser ondas acústicas y sería un piano, que no deja de ser también una mezcla de ondas periódicas, ¿no? En este caso, vamos a ver, el ejemplo que voy a poner sería la corriente. Pues no deja de ser una onda superpuesta a la fundamental. La fundamental sería aquella de la frecuencia fundamental, 50 o 60 Hz. Pues superpuesta en un orden, en una frecuencia que es un múltiplo de la frecuencia fundamental, ¿no? Entonces, ¿no? Si vemos ahora a la izquierda, pues veríamos que esa sería la fundamental. Bueno, en este caso, una fundamental, ¿no? Pues yo tengo dos semiciclos, ¿no? Imaginemos que aquí yo tengo superpuesta la que aparece ahora. Si contáis las puntas, son 5. Es una forma de onda superior, ¿no? 250 Hz o 300 Hz, ¿no? Pero dentro del periodo, dentro del ciclo, dentro del mismo ciclo, y esta la tendríamos superpuesta encima, ¿no? La tendríamos encima. Con lo cual, la onda resultante que yo mediría, ¿no? Si yo voy con un analizador de redes como un Maillebox de circutor, ¿no? Pues lo pongo en modo osciloscopio, yo vería esta onda, porque al final es la suma de una sobre la otra, ¿no? Imaginemos que tenemos otro armónico, que en este caso sería, si contamos las puntas, 7. ¿No? Tendríamos una onda de corriente, en este caso, ¿no? Con una frecuencia 7 veces superior a la fundamental. Por tanto, 350 o 420 Hz, ¿no? La resultante sería esta forma de onda. Esta forma de onda que aparece aquí es muy típica de la gran mayoría de variadores de velocidad. Casi todos los variadores de velocidad que se basan en un rectificador de 6 pulsos, ¿no? Que son la gran mayoría, ¿no? Con un bloque de 6 tiristores, pues veríamos una forma de onda bastante similar a esta, ¿no? La famosa M de McDonald's, que cuando llegué aquí ya la habían bautizado, porque le da una forma a la M de McDonald's. Pues es la típica forma de onda de convertidores trifásicos, variadores de velocidad, donde los componentes principales son el quinto y el séptimo, ¿no? De armónicos, obviamente, tenemos diversos tipos de generadores, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es aquello que genera armónicos? Todo aquello que no es una carga lineal. Una carga lineal sería, pues es un motor de inducción es la más sencilla, o una resistencia, ¿no? Yo la alimento con una forma de onda de tensión senoidal y consume, ¿no? O me devuelve, entre comillas, porque al final no, la corriente va y viene, ¿no? Por eso es alterna, una corriente, pues senoidal. Todo aquello que consuma una corriente que no es senoidal, perfectamente senoidal, está generando armónicos.
Ejemplos más típicos, los variadores de velocidad, ¿no? O variadores de frecuencia, ¿no? También toda la ofimática, importante, porque cada vez hay más y cada vez es más normal que puedan aparecer problemas en oficinas, ¿no? O en edificios de servicios, ¿no? Donde haya pues, computadores, fotocopiadoras, grandes pantallas, ¿no? Y también algo que se está implementando desde hace ya unos años de manera importante, que son las iluminación tipo LED, ¿no? Al final, tipo LED no deja de ser también una conversión y por tanto también están generando armónicos, ¿no? Básicamente todo aquello que tenga conversión alterna continua. Pues de gran manera lo podríamos reducir ahí, ¿no? Entonces, de armónicos tenemos, bueno, pues todo, ¿no? Del 1 hasta el 2, el 3, el 4. Teóricamente la normativa dice hasta el 50 o hasta el 64, depende de qué normativa, se considera el armónico hasta el 64. A partir del 64 ya se consideraría alta frecuencia, ¿no? Realmente, a nivel industrial, los importantes, básicamente, son hasta el armónico 13, 15, si se me permite, y los que nos vamos a encontrar son, en la gran mayoría de los casos, armónicos siempre impares, porque los pares, si las ondas son simétricas, que es la gran mayoría de casos, se anulan entre ellos, y en el caso de cargas trifásicas, a partir del quinto. La carga trifásica que no está alimentada por el neutro no suele generar tercer armónico. Tercer armónico es un armónico, como veremos después, que necesita del neutro para retornar, realmente para circular, ¿no? Por tanto, nos quedamos con la idea, ¿no? Cargas trifásicas, vamos a empezar a partir del quinto. El sexto no, porque es par y además múltiplo de 3, también son los múltiplos de 3. Luego vendría el 7, si seguimos el 11 y si seguimos el 13. Son a nivel industrial los más habituales, ¿no? Y además en este orden de importancia tendremos más quinto que séptimo, más séptimo que onceavo, más onceavo que treceavo, la gran mayoría de los casos. En el caso de cargas monofásicas, ¿no? El predominante normalmente sería el tercero. Aparecen los demás también, que estos chavales están puestos en todo. Vicente, no sé qué estás diciendo, que se te oye. Ah, vale. Nada, se me ha abierto el micro. Ah, vale, pensaba que me estaban diciendo algo. Nada. Pequeña interrupción, no pasa nada. Lo que os comentaba, ¿no? Curiosamente veo que aquí está puesto en la frecuencia en una red de 60 Hz, no me había fijado. Supongo que es una presentación que debía hacer exclusivamente para el mercado de Sudamérica, Centroamérica. Bueno, donde pone 50 pone 60, ¿no? O 60-50, pues así, básicamente. Entonces, los armónicos sí que tienen una secuencia, ¿no? Tienen una secuencia en función de cómo giran sus fasores, ¿no? Secuencia directa, que sería positiva, inversa, que sería negativa. En este caso, los que giran de manera negativa, como podría ser, por ejemplo, el quinto, que ya lo hemos dicho, es un armónico, por ejemplo, que tiende a frenar los motores, ¿no? Si yo tengo una distorsión en tensión muy elevada, crea un campo magnético negativo en componente inversa y podría frenar los armónicos, ¿no? Y luego la secuencia homopolar, que son los tres fasores, ¿no? Van en línea, están en fase, con lo cual, que son los terceros, ¿no? Los terceros o los múltiplos de 3. Y esto tiene la particularidad de que se suman por el neutro, ahora los veremos. Esto de las secuencias no es muy importante tampoco que lo sepáis, pero simplemente, bueno, porque a veces sucede, sobre todo el de la secuencia homopolar, ¿no? Porque este sí que normalmente a nivel industrial tiene su importancia, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? ¿Cómo interpretamos los armónicos? Bueno, los podemos ver en el dominio del tiempo, ¿no? Los podemos ver en una forma de onda, pero es mucho más sencillo, ¿no? Yo aquí sí, porque llevo muchas vistas y sé que aquí manda el quinto y manda el séptimo, pero tampoco sé exactamente qué porcentaje. Entonces, normalmente se representan en el dominio de la frecuencia, que es lo que sería el espectro armónico. No deja de ser sobre el fundamental qué porcentaje tengo de cada uno de los armónicos. Importante disponer de este dato si yo quiero ejecutar soluciones de filtrado, porque tengo que saber cuántos armónicos tengo que medir. Tengo que filtrar y por tanto los tengo que medir, ¿no? Por tanto, importante también, ¿no? Luego veremos un poco cómo medir armónicos, ¿no? Y también la interpretación. ¿Qué dos valores son los fundamentales cuando hablamos de armónicos? Las tasas de distorsión total, ¿no? Los THDs, ¿no? Que viene del inglés, Total Harmonic Distortion. En tensión y en intensidad. Y simplemente no deja de ser el porcentaje del total de armónicos, que es el valor RMS, ¿no? O sea, el root mean square valor de tanto de la tensión como de la corriente referido a la fundamental. Por eso hablaremos de un THD en tensión
del X% y de un THD en corriente del X%. Normalmente, como la tensión es fija, ¿no? La tensión no tenemos muchas variaciones, no tenemos niveles de distorsión exagerados. Para que os hagáis una idea, un poco la normativa establece el 10% de distorsión en tensión como el límite máximo a nivel de compatibilidad electromagnética. Eso ya depende un poco, varía y tal, ¿no? Pero valores por encima de un 10% ya serían valores muy exagerados. En corriente, ¿qué pasa? En corriente, claro, la corriente va variando. Por lo tanto, importante también. Aquí sale Messi y sale un señor que podría ser yo. Cuando hablemos de porcentajes, siempre tenemos que referir, en corriente, en THDI, siempre tenemos que referirlo a una corriente. No vale decir tengo un 90% de distorsión en corriente, se me va a quemar la fábrica. Bueno, ¿sobre qué? ¿No? Claro. Sobre, o sea, el 5% del sueldo de Messi o el 50% de mi sueldo. Obviamente es mucho más el 5% del sueldo de Messi que no el 50% del mío, ¿no? Importante eso, porque cuando efectuéis un análisis de armónicos o una interpretación o queráis intentar determinar problemas, importante, sobre todo en el tema de la intensidad, ¿no? Del THD de distorsión, no quedarse con porcentajes. Sin ánimo de criticar a la competencia, porque no es mi estilo ni muchísimo menos el de Circutor, comentar, por ejemplo, que hay analizadores de redes que cuando hacemos un report, ¿no? un informe, nos dan los valores de distorsión máxima en corriente. Sinceramente, a mí eso no me dice nada. Si yo el máximo en corriente ha sido un 70%, pero no me dicen sobre qué, sobre 1 amperio o sobre 1000 amperios, no sirve absolutamente de nada. Y disculpad que sea tan tajante, pero es que es verdad. O sea, siempre tenemos que asociar ese porcentaje al valor real de la corriente para poder determinar si realmente se trata de una situación potencialmente peligrosa desde el punto de vista de que pueda generar problemas en mi instalación, ¿no? Bueno, estamos viendo la distorsión en corriente, ¿no? Que ya os he dicho que eso va variando. Aparece también la de tensión, ¿no? Normalmente, ¿por qué aparece la de tensión? Bueno, la generación de la tensión, cuando sale de la central eléctrica, teóricamente es una tensión perfectamente senoidal, ¿no? El hecho de que haya circulación, en este caso nos fijamos en mi instalación, ¿no? Si yo internamente en mi instalación tengo cargas no lineales que están provocando circulaciones de corrientes armónicas por mis líneas, ¿no? Lo que estoy provocando son caídas de tensión armónicas, ¿no? Y esas caídas de tensión armónicas hacen que aparezcan tensiones armónicas que se van sumando, ¿no? Entonces, normalmente, la distorsión en tensión no suele venir de la red, normalmente. Hay excepciones, obviamente. Por eso necesitamos también una 1500 en cabecera, no solo para medir centros de calidad, sino también para medir el tema de los armónicos, ¿no? Para poder medir armónicos en tensión cuando, por ejemplo, cuando mi línea o mi instalación, esté con muy baja carga. Porque obviamente, si tengo ya niveles elevados de distorsión en tensión en la línea sin tener yo suministro, quiere decir que la distorsión en tensión viene generada o viene ya de la red de distribución, disculpad. Normalmente, no, en la gran mayoría de casos, sobre todo en redes que tienen transformador propio, normalmente va asociada a nuestros consumos internos, ¿no? Entonces, siempre también hay que establecer las relaciones. Por eso también es muy interesante siempre cuando hagamos estudios y luego veremos unos ejemplos, cuando hagamos análisis de mediciones, intentar también establecer relaciones entre la distorsión en corriente, el valor de la corriente y la distorsión en tensión, porque obviamente nos va a dar ideas de qué afectación tiene real los armónicos de corriente sobre la distorsión en tensión, que no deja de ser también calidad de suministro. Al final estamos distorsionando la tensión, por tanto estamos disminuyendo la calidad de suministro. No son eventos, no son perturbaciones, pero es una distorsión armónica que obviamente, en función del nivel y en función de la sensibilidad que puedan tener cierta maquinaria, ciertos equipamientos, también me pueden generar problemas de mal funcionamiento de mis equipos. Os comentaba lo de los armónicos homopolares, ¿no? Los triples. ¿Por qué tiene importancia que sean homopolares, que estén en línea? Porque se suman. Así como los otros no se suman entre ellos, aquí sí se suman. Si yo tengo una red de 4 hilos, normalmente hemos dicho que aparecen en redes con cargas monofásicas, porque necesitamos el neutro, el conductor de neutro para su retorno. Si imaginamos que yo tengo una red de 4 hilos y tengo 30 amperios de tercer armónico en la fase 1, 30 amperios de tercer armónico en la fase 2 y 30 amperios de tercer armónico en la fase 3. Por el neutro tendré 90 amperios, directamente, se suman directamente. Problema, pues sobrecarga del neutro.
Entonces, por ejemplo, aquí en España, los que sean un poco más veteranos, pues recordarán que en el 2002 hubo un cambio de legislación. Antes la sección del neutro podía ser la mitad y se cambió a que el reglamento dice ahora que la sección del neutro tiene que ser la misma sección que las fases. ¿Por qué? Por esto. Por los desequilibrios, que obviamente también retornan por el neutro, pero sobre todo por el tercer armónico. Luego veremos al final un ejemplo de cómo podemos reducir ese tercer armónico, ¿no? Entonces, bueno, efectos más clásicos de los armónicos. Nos centraremos sobre todo en los de corriente, pero también hablaremos un poco de los de tensión. Si circula corriente armónica, quiere decir que circula más corriente eficaz, más corriente RMS, que es la suma cuadrática, ¿no?, de la fundamental, más el resto. Por tanto, por los conductores está pasando más corriente. Generamos más pérdidas, más calentamiento y hay más peligro de sobrecarga o de disparo de protecciones, obviamente, ¿no? Importante también, efectos de las protecciones diferenciales. Un mito que, si me permitís, quiero derrumbar. Los armónicos de corriente no hacen disparar los diferenciales. No los hacen. Lo que no quiere decir que no tengamos que utilizar diferenciales especiales, ni mucho menos. Pero siempre decimos, no, como hay armónicos, disparan los diferenciales. Sí y no. ¿Por qué disparan los diferenciales? Primero, porque hay unas fugas que no son todas a 50 Hz, si es verdad, ¿no? Yo tengo fugas a mayor frecuencia, pero esas fugas no son tanto provocadas por la corriente, sino sobre todo por la tensión. Si yo tengo distorsiones en tensión armónicas, yo estoy y tengo, por ejemplo, filtros MCs con condensadores conectados al tierra, si los alimento con tensiones a 250 Hz, 350 Hz, aunque sean de valor más pequeño, pero yo las estoy alimentando, aumento las fugas. Realmente estoy fugando más a más alta frecuencia. Por eso normalmente sí que es verdad que cuando hay armónicos de corriente generando armónicos de tensión, se producen disparos de las protecciones, pero no por el hecho de que no es la corriente armónica la que es una fuga, ¿no? Por tanto, lo que sí que tenemos que tener muy claro es que en esas líneas donde tengamos cargas con armónicos, tenemos que utilizar protecciones diferenciales adecuadas. No podemos utilizar los tipo AC, que es el más sencillo, que solo detecta corriente residual alterna. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque si tengo fugas a tierra de más alta frecuencia, no de alta frecuencia, de más alta frecuencia, me va a disparar. Porque no es inmunizado, no es capaz de discriminar esas fugas a más alta frecuencia hasta los niveles que la norma permite, ¿no? La norma permite a más alta frecuencia, el efecto de la corriente es menos perjudicial, por tanto puedes fugar más, ¿no? Por tanto, importante. Pero sobre todo porque una C no te garantiza protección. Al final la protección ya sabemos que el mejor diferencial es aquel que no dispara. Es verdad, y no nos vamos a engañar, que nosotros llevamos muchos años pidiendo diferenciales. Pero claro, para eso lo puenteo, ¿no? Y lo anulo, ¿no? Si realmente yo quiero, como tiene que ser, como la buena praxis dice, pues tener unas protecciones realmente contra contacto directo o contactos indirectos, contra incendios y tal, bueno, pues una C podría no ver la fuga. Una C a veces solo mide medio pulso, dependiendo de dónde tenga la fuga, no lo veo. Por tanto, protecciones ACs totalmente prohibidas en el caso de cargas distorsionantes. Los tenemos que ir o bien a los tipo A, que serían los que se denominan inmunizados, ¿no? Toda nuestra gama de protección diferencial. Y muy importante también, cada vez exigen más los fabricantes de componentes que tienen un borde continua, como los variadores. Los variadores tienen un conversor AC-DC y luego vuelvo a invertir. Los cargadores de vehículos eléctricos, rectificadores, todo aquello que tenga una conversión DC, cada vez los fabricantes, si lo miráis en los manuales, están exigiendo protección tipo B. ¿Qué es la protección tipo B? La protección tipo B es capaz de ver frecuencias hasta 1 kHz, como ves, pero también continua. Claro, si yo tengo una fuga en la parte de continua de mi variador, no la voy a proteger. Y obviamente es una fuga que puede producir tanto por provocar un contacto directo, pero sobre todo el riesgo principal es contra incendios, ¿no? Es una corriente que está fugando, que no la detecto, puede provocar un calentamiento, un punto caliente y acabar con una protección. Por tanto, con un incendio, perdón. Por tanto, muy importante el tema de las protecciones diferenciales, ¿no? Cuando hay armónicos, esencial. El efecto en los transformadores, al final, aquí es una foto un poco catastrofista, ¿no? Básicamente, ¿qué le pasa al transformador? Bueno, pues el hecho de tener que suministrar
corrientes armónicas, aumenta sus pérdidas internas, ¿no? Sobre todo en el hierro, en la chapa, ¿no? Por tanto, se sobrecalientan y se produce un fenómeno de descatalogación. No sé, creo que no sé decir. Lo digo mejor en inglés que el derating, que me sale más rápido, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir? Que un transformador no es capaz de proporcionar la potencia aparente nominal. Un transformador de 1000 kVA no puede proporcionar 1000 kVA. Hay unos factores, el factor K, una serie de tablas, ¿no? Que te determinan en función de la carga de la distorsión armónica que esté alimentando, ¿no? Pues qué nivel realmente de potencia efectiva tienes, ¿no? Importante también porque ¿qué pasa si yo tengo un transformador que no es capaz de alimentar o de proporcionarme la potencia que yo estoy demandando? Obviamente puede llegar a quemarse si no actúan antes las protecciones, pero sobre todo el primer efecto que tienes es que el transformador disminuye la calidad de la tensión que te está suministrando, con lo cual puedes tener problemas obviamente con las cargas que esté alimentando. Luego veremos un ejemplo. Y luego también efectos en los sistemas de control, pero no se queman, vuelvo a repetir, las placas electrónicas no se queman por los armónicos, no se queman, o sea, se queman por sobretensiones, no se queman por los armónicos. ¿Qué efecto sí que puede tener una mala calidad de suministro, ¿no? Sobre todo los armónicos de tensión, ¿no? Bueno, pues si la distorsión es importante, sí que puedo tener mal funcionamiento de los equipos electrónicos, ¿no? Interferencias, errores, etcétera. Pero vuelvo a repetir, difícilmente, quiero ser tampoco 100%, ¿no? Pero la casuística es muy, 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 muy reducida de que realmente yo tenga problemas de placas electrónicas quemadas por el hecho de que pueda tener distorsiones en tensión elevadas. De manera general, repito. Y otro efecto que tiene es que empeora el factor de potencia. Importante conocer la diferencia entre coseno de phi y factor de potencia, porque a veces nos encontramos en instalaciones donde, por ejemplo, tenemos un regulador de reactiva que está marcando un coseno de phi, ¿no? 1, ¿no? O 0,99. Y tenemos al lado un analizador de redes, ¿no? De un CVM, ¿no? De circutor, donde vemos que el valor pues, es 0,96, 0,95, ¿no? De lo que sería el factor de potencia, que yo lo confundo por el coseno de phi. Y entonces nos llaman, uno de los dos está midiendo mal. No. Uno mide un coseno de phi, que es un ángulo, un desfase entre la onda de tensión y la de corriente. El otro está midiendo el factor de potencia, que también tiene en cuenta la potencia distorsionante. Si ves en la fórmula, SD cuadrado, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir? Es un factor que mide la eficiencia, ¿no? La eficiencia con la que yo estoy consumiendo la aparente que estoy realmente consumiendo. Por tanto, el hecho de tener armónicos no genera más pérdidas, más consumo de activa, pero sí genera un peor aprovechamiento de la potencia aparente y, por tanto, también de mi instalación en sí y de la distribución y de todo, ¿no? Es una manera ineficiente de consumir porque estoy aprovechando menos parte de la potencia aparente que al final es la generada y la distribuida, ¿no? Por tanto, uno, vuelvo a repetir, es un ángulo, un desfase, el otro es un factor de eficiencia, factor de potencia. Y aquí tenéis una tabla resumen de todo para que cuando estéis aburridos os la miréis más o menos de todos los efectos. Sí querría decir una cosa. Si alguien mira aquí, verá que lo que no aparece en el efecto de los armónicos es que hay más consumo de activa. ¿Por qué digo eso? Porque cuidado con los productos milagro o aquellos equipos que existen en el mercado que garantizan reducciones de consumo energético con la compensación de los armónicos, o con el filtrado de los armónicos, o con la reducción de los niveles de distorsión. Desgraciadamente no es así. Digo desgraciadamente porque obviamente si fuese así nosotros tendríamos muchas más posibilidades de poder vender equipos de filtrado de armónicos. Pero sí que hay, bueno, pues otros fabricantes que tienen equipos que venden con ese argumento. No es cierto. O sea, es verdad que al tener armónicos genera más consumo. Sí que es verdad que ese consumo, si circula por mis cables, me va a hacer aumentar ligeramente las pérdidas por efecto Joule, ¿no? Las pérdidas en el cobre de los cables. Pero el impacto que tiene es mínimo con respecto a los kilovatios, la potencia activa total que yo estoy consumiendo, ¿no? Entonces, cuando yo reduzco los armónicos, estoy aumentando la eficiencia de mi instalación, estoy aprovechando mejor, estoy descargando el transformador, estoy descargando, por ejemplo, las protecciones, menos, estoy mejorando la calidad de suministro,
si descargo las protecciones tengo más margen, ¿no? Puedo incluso aumentar, sin tener que aumentar potencia, ¿no? O sea, pues, más cargas. Pero nunca podemos vender un filtrado, ¿no? Un filtrado como una reducción interesante, por decirlo de alguna manera, ¿no? De consumo de energía activa. Importante y lo quiero recalcar porque precisamente esta mañana me ha llegado un correo de un cliente que preguntaba si teníamos un equipo similar y no dejaba de ser un equipo de filtrado más o menos que garantizaba reducciones en el consumo entre un 10 y un 20%. Ojalá, yo siempre digo lo mismo, o sea, si realmente filtrando armónicos y todo esto fuésemos capaces de bajar un 20% del consumo, serían equipos financiados por la Comunidad Económica Europea. Hay un plan, el 20-20-20, tenemos que reducir el consumo en un 20%. Si fuese tan fácil con filtros activos, estarían subvencionados igual que están ahora los coches eléctricos. No lo están. Y solo hay que fijarse, y no lo digo yo que soy circuitor, solo hay que fijarse en grandes marcas. Circuitor lo es, obviamente, también, ¿no? Pero ABB, Schneider, tienen filtros activos. En ningún sitio encontraréis el argumentario de que con un filtro activo se va a reducir el consumo de energía activa. Si no lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, obviamente por algo será. Muy rápido, porque si no es que no me va a dar tiempo a poner los ejemplos. Vital también, como en el caso que os comentaba de la calidad de suministro, medir. Al final, si no mides, como quien va al médico, ¿no? Pues te hacen una radiografía, si solo vas y dices me duele, bueno, pues depende, ¿no? Pues te pueden dar una pastilla, pero si realmente quieres llegar al fondo del dolor y curarlo, pues te tienen que hacer una analítica, ¿no? Y radiografías y escáneres y tags y tal. Pues un poco con los armónicos pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Tenemos que medir, ¿no? Y afortunadamente, como sabéis, Circutor dispone de analizadores de redes completos como MyEvox, ¿no? Donde en un solo analizador podemos medir absolutamente todos los parámetros eléctricos, no solo los clásicos, ¿no? Tensiones, potencia, bla, 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 sino también armónicos y también calidad de suministro. En este equipo también podemos medir eventos y perturbaciones, ¿no? Por tanto, es vital medir para poder realizar un análisis, determinar si realmente qué problemas puedo relacionar al hecho de que haya armónicos y tomar las medidas pertinentes para intentar solucionarlos o minimizar esos efectos, ¿no? Entonces, esto siempre lo explico, iré muy rápido, ¿no? Cuando yo planteo un análisis, siempre me tengo que hacer pues un poco unas cuestiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que estar midiendo, no? Bueno, pues dependiendo. Si es un variador que más o menos hace siempre el mismo proceso, pues a lo mejor no tengo que estar 15 días. Igual con un par de horas es suficiente. Si quiero medir una gran instalación donde hay variación de carga, variación de turno y tal, pues no podré poner solo 10 minutos porque solo voy a ver una pequeña parte del total de la instalación, ¿no? La frecuencia, que es el periodo de registro, este valor también es muy importante. Bueno, también dependerá de la variabilidad de la carga. Si yo mido una carga muy estable, pues si le pongo un periodo de 5 o 10 minutos de captura, bueno, pues el promedio que yo tenga será representativo de todos los valores capturados. En cambio, si es una carga que varía mucho, ¿no? Pues una grúa, un palipasto, yo qué sé, cargas que varían, ¿no? Obviamente tendré que escoger un periodo de registro mucho más cortito, porque si no, en un periodo de registro grande, teniendo en cuenta que el analizador siempre realiza un promedio de las mediciones, voy a perder información, ¿no? Por tanto, bueno, pues analizar qué frecuencia es aquella que voy a necesitar. Ventaja del analizador MyEvox, que es, yo diría, el único en el mercado que te permite programar diferentes periodos en un mismo registro. Normalmente los analizadores solo te permiten escoger uno, ¿no? Pues medidas cada minuto, cada 5, cada 10, cada 15, cada X. En MyEvox tienes diferentes franjas, desde un segundo, un minuto, 5, 15, 30, una hora y creo que hasta un día, ¿no? Entonces puedes escoger qué parámetros son los que quieres grabar con cada frecuencia, porque tampoco conviene ponerlo todo a un segundo, porque luego vas a tener miles y miles de valores y tampoco facilita su interpretación, ¿no? Entonces, MyEvox tiene esa ventaja, que es una ventaja muy, muy interesante realmente, ¿no? Porque te permite gestionar muy bien la cantidad de información que luego vas a tener que analizar, ¿no? La estacionalidad, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿cuándo mido? ¿Está todo conectado? ¿Están todas las cargas? ¿Falta esto? ¿Falta lo otro? ¿Estoy a plena carga? ¿No lo estoy? Obviamente es importante, ¿no? Sobre todo en el tema de los armónicos, igual que cuando estoy midiendo consumos de potencia, lo interesante es que digamos, el periodo medido también sea significativo de las condiciones reales de funcionamiento de mi instalación, ¿no?
Y luego también, muy importante relacionado con los armónicos, es el hecho de si existe o no una batería de condensadores, ¿no? Un banco de capacitores, ¿no? Sobre todo cuando estamos efectuando mediciones a la salida general de un transformador, que es donde normalmente se sitúa la batería de condensadores. Es importante porque, como veremos ahora, el efecto de los armónicos sobre los condensadores es uno de los más típicos, ¿no? Probablemente el más conocido. Por lo tanto, es importante saber si existe la batería e intentar hacer mediciones en la medida de lo posible con la batería o el banco conectado y desconectado, porque eso nos puede proporcionar informaciones muy valiosas a la hora de analizar los registros que hemos efectuado. Bueno, al final un poquito esto sería el resumen de dónde puedo medir. Bueno, pues al final puedo medir en líneas, en sublíneas, a la salida, con batería, sin batería. Al final tengo que medir allí donde yo creo que puedo obtener información útil, ¿no? Si tengo un problema en una línea concreta asociada a un variador, no mediremos a la salida del transformador general de 1000 kVA, porque allí obviamente voy a medir toda la instalación y luego no voy a poder ser capaz de discriminar dentro de todo el global que yo he medido qué parte corresponde a esa carga, ¿no? Si que tengo problemas en una línea de iluminación o en un variador y tal, lo correcto es medir allí. Si quiero efectuar un análisis en general para tener un estado global, para prescribir una batería de condensadores, un filtrado general, etcétera, etcétera, o para conocer la calidad de suministro en general, ¿no? Pues lo efectuaré en la salida, ¿no? Al final se trata simplemente de escoger aquellos puntos o aquel punto en el que realmente yo voy a tener una información que me va a ser útil, ¿no? Al final, mucho sentido común, si no tienen mucho más secreto. Y nada, y obtendremos unos valores. Esto ya lo hemos visto un poco antes. Los valores básicamente referidos a los niveles de distorsión armónico. ¿Por qué? Porque estos valores primero nos van a dar una idea del estado, ¿no? Desde el punto de vista de distorsión de mi instalación, y segundo, porque si queremos tomar medidas de reducción de armónicos, sobre todo de filtrado, son valores básicos, ¿no? Igual que cuando queremos instalar una batería de condensadores, lo correcto, sobre todo cuando estamos hablando ya de ciertas potencias, sería efectuar una medición para saber qué valores hay de potencia reactiva. Pues aquí tres cuartos de lo mismo, ¿no? Necesitamos valores reales para poder determinar los equipos más adecuados, ¿no? Capítulo aparte, ¿no? Sobre todo los armónicos, merece la compensación de reactiva en redes con armónicos, ¿no? Lo comento porque probablemente sea, pues eso, el caso más conocido, ¿no? de problemática relacionada con los armónicos que tenemos, ¿no? Cuando nosotros instalamos una batería, ¿no? Un banco de capacitores en la red, bueno, podemos tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el condensador es un componente que, si veis en la gráfica, a mayor frecuencia, menos impedancia. Entonces, de base es un componente que, si existen altas frecuencias, ofrecen menor impedancia, por lo tanto es un camino de absorción. O sea, por tanto, es un elemento que se puede sobrecargar en el caso de que existan armónicos en la red. Luego aparece otra fórmula aquí abajo, ¿no? Que es el orden de frecuencia de resonancia de una red eléctrica. Puede sonar muy raro, pero es, como veis, la fórmula es relativamente sencilla. Simplemente en el punto de conexión de la batería de condensadores, ¿qué potencia de cortocircuito tengo? Que normalmente sería la misma potencia de cortocircuito a la salida del trafo, que es donde se pone. Lo divido por Q, que Q sería la potencia capacitiva, y eso me da un número. Importante, esta potencia capacitiva, obviamente, si es un banco automático, ¿no? Si es una batería automática, puede ir variando, ¿no? Puedo tener 400 kVA divididos en 5 pasos de 80. Bueno, pues yo puedo tener 80, 160, 240, 320, 400 conectados, con lo cual esta N va variando. ¿Qué es esta N? Esta N es el orden de la frecuencia de resonancia. Orden armónico. ¿Qué pasa cuando esta N se aproxima a un armónico existente en la red? Por ejemplo, imaginemos un transformador de 1000 kVA. 1000 kVA, una tensión de cortocircuito del 5%, eso son 20.000 kVA de potencia de cortocircuito, 20 MVA. Imaginemos que tenemos un banco, una batería de 600 kVA, que sería una batería bastante adecuada, ¿no? Bueno, si yo efectúo esa operación, veré que N se sitúa en 5,4, 5,5, 5,6 más o menos. Ahora de memoria no me acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que se sitúa muy cerca del armónico quinto, que hemos visto que es el más importante. Cuanto más cerca esté este orden de resonancia de un armónico existente,
más riesgo existe de lo que se llama resonancia, que es una amplificación exagerada de las corrientes armónicas. Luego veremos un ejemplo, ¿no? Por tanto, también es un valor a tener en cuenta, ¿no? Por eso a veces, en según qué instalaciones podemos tener problemas y otras similares, pues resulta que no tenemos problemas de armónicos y condensadores. ¿Por qué? Porque también puede estar variando ese valor, ¿no? Ese valor tiene un peso muy importante en la potencia de cortocircuito. Sería lo que se denominan redes blandas o redes duras. Luego veremos otro ejemplo. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué pasa? Bueno, pues si yo tengo una resonancia como la que veréis aquí abajo, ¿no? Que es una amplificación, en este caso es un onceavo, pues obviamente esta resonancia implica una sobrecarga. Al final es mucho más amperio, mucha más corriente que está siendo absorbida por el condensador. La resonancia aparece entre el transformador, que lo tiene que suministrar, con lo cual, si os fijáis arriba, el azul, que sería la tensión, claro, el pobre transformador está pues suministrando una calidad de tensión malísima porque tiene unas pérdidas internas brutales, ¿no? Pero es una corriente que ese transformador la genera porque la está absorbiendo los condensadores, ¿no? Los capacitores, con lo cual, obviamente, aumentan su sobrecarga y al final el condensador acaba deteriorándose. Pero no solo es el deterioro del condensador, repito, sino también la afectación a la calidad de suministro en tensión. Por tanto, podemos tener problemas en el resto de nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, a modo más o menos de cuantificación de niveles, nosotros utilizamos esta, ¿no? Sobre todo, bueno, pues si tenemos un THDI por debajo del 2,5 en tensión y por debajo del 10% en corriente. Josep, bueno, oye, dime. Perdona, yo me tengo que ausentar un ratito, pero está Jonathan aquí. Hay bastantes preguntas, pero luego Jonathan te las lanza, ¿vale? Muy bien. Tengo una reunión, no sé si llego a tiempo. Si no, oye, nos vemos de aquí. No, hombre, no mucho más, ¿no? Porque si no, esta gente se nos va a ir todo, ¿eh? Que ya lleva una hora, ¿eh? No se va ni Dios. Estamos ahí las 200 personas y yo lo voy monitorizando para darte caña, pero me sabe mal porque la gente está encantada. No voy a ser yo el que te dé prisa, ¿vale? No. Pero bueno, venga, 10 minutitos, Josep. No. Venga, oye, un abrazo fuerte a todos y cuidaros mucho. Entonces, bueno, pues un poco los niveles serían estos. Al final, no es una tabla que hay que tomarse la rajatabla porque, repito, al final lo interesante en la medida de lo posible, sobre todo si tenemos un transformador propio y tenemos que recetar un banco o una batería de condensadores, es intentar hacer mediciones. O como mínimo prever. Si yo sé que tengo cargas armónicos, tengo que utilizar soluciones. ¿Cuál es la solución más típica? Utilizar baterías con filtros de rechazo o filtros desintonizados. En la foto es una batería, ¿no? O sea, aquí abajo están los condensadores, aquí los contactores en este caso, podría ser también una maniobra estática por tiristores, unas protecciones, un interruptor automático general, aquí está el regulador, y aquí intermedio entre los contactores y los condensadores no se ve mucho, pero aquí hay unas reactancias, unos reactores. Estas reactancias lo que hacen es sintonizarse a unas frecuencias específicas con el condensador para aumentar esa impedancia. Básicamente lo que hacemos es aumentar la impedancia del conjunto reactancia-condensador ante los armónicos. Entonces, los valores típicos de sintonía son los que veis aquí abajo, ¿no? Si para las redes de 60 Hz, disculpad, no lo he puesto, simplemente es multiplicar por 1,2. Entonces, los valores más típicos, hay varios, ¿no? Pero los valores más típicos son el 189 o 227, en el caso de 60 Hz, para el armónico quinto y superior. ¿Por qué? Porque tenemos que sintonizar por debajo. Siempre, digamos, la sintonía tiene que quedar por debajo del primer armónico que yo quiero, entre comillas, rechazar. A mí lo de rechazo no me gusta mucho, pero bueno, se entiende bastante el concepto, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, normalmente en instalaciones industriales será el quinto. Bueno, pues el séptimo, que son 189 Hz o 227, quedan por debajo de los 250 o 300 Hz. En el caso de que tenga una predominancia de armónico tercero, tengo que ir por debajo del armónico tercero, ¿no? De 150 o de 180, ¿no? Entonces, normalmente se utiliza el 14%, que son 134 o 160. Y luego también tenemos unas sintonías que nosotros llamamos reforzadas. Son unas sintonías reforzadas para cuando tengo redes con distorsiones en tensión, quinto armónico, elevadas. Nosotros lo recomendamos a partir de un 5% de THD en tensión. ¿Por qué? Porque para redes con distorsiones tan elevadas en tensión, un 5% es un valor ya elevado. Quiere decir que son redes que se denominan blandas. Las redes blandas son aquellas que se ven muy afectadas por las corrientes armónicas. La tensión se arruga, ¿no? Entonces, en esas necesito más impedancia. Digamos, la impedancia extra que yo le
que yo le pongo al bloque de reactancia condensador, necesito incrementarla para asegurar realmente un buen bloqueo de los armónicos. Lo estoy simplificando un poquito, es un poquito más complejo, pero un poco la idea es esa, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es que siempre que haya una distorsión en tensión superior al 5%, se vaya ya a este tipo, porque si no, con un filtro de rechazo estándar, dependiendo de las características de la red, impedancia, potencia de cortocircuito, relación entre coseno de phi inicial, cuanto más bajo sea el coseno de phi también es una situación más desfavorable. Nos hemos encontrado en baterías con filtros que aún así no generan amplificaciones, porque no generan la resonancia, pero sí que no evitas una sobrecarga importante del condensador, y al final de eso se trata, ¿no? Sobre todo de intentar proteger al máximo posible el condensador para que haga la función de corrección de la reactiva, que es lo que se busca, ¿no? Para evitar las penalizaciones. Entonces, os voy a poner un ejemplo, si soy capaz, porque ahora tengo que salir de aquí. A ver si me acuerdo esto cómo va, y si no, Jonathan, que me eche una mano. A ver. Jonathan, ¿me confirmas que se ve en mi pantalla, no? ¿Se ve el Power Vision? Sí, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, se ve, ¿verdad? Vale. Os voy a abrir un fichero de una instalación, ¿no? Es una instalación, ¿no? Esto es Power Vision, es el software antiguo. Yo es que soy antiguo y me manejo mejor con el Power Vision. Los compañeros de medida siempre me echan la bronca porque tenemos el Power Vision Plus, que visualmente es mucho más agradable que esta versión. Pero yo reconozco que con este me siento cómodo y es el que utilizo habitualmente. Son dos softwares para manejar los archivos que grabamos con nuestros analizadores de redes, y los dos son gratuitos, están en la web. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, ¿no? El título ya lo pone, ¿no? Resonancia Ejido. Ejido es una ciudad española que está en Almería, donde hay mucha industria, sobre todo relacionada con el plástico, porque es una zona donde hay mucho invernadero, ¿no? Y hay mucha industria que hacen plásticos de los invernaderos. Y la industria del plástico es una industria con mucha variación de velocidad. O sea, las extrusoras, que son las que estiran los plásticos, suelen ser motores incluso ya lo diré, de tensión continua, que van estirando. Entonces son instalaciones donde suele haber mucha continuidad armónica. Bueno, pues aquí nos encontramos, por ejemplo, vamos a poner la potencia activa y la potencia inductiva. No, las tenéis aquí. Arriba teníamos la potencia activa trifásica y abajo tendríamos la inductiva, ¿no? Como veis, primero estamos compensando, ¿no? Aquí el consumo de inductiva es más bajo y aquí desconectamos la batería, desconectamos el banco y aquí lo volvimos a conectar. El consumo de potencia activa más o menos se mantenía igual, ¿no? Bueno, pues vamos a ver a nivel de distorsión armónica qué diferencias tenemos. La primera parte, recuerdo, con la batería conectada, ¿no? Una batería. Y luego la desconectamos, más o menos son unos 200 y pico kVA de batería, más o menos, ¿no? Más o menos el salto es ese. Aquí las muestras se tomaron cada minuto. Entonces vamos a ver esta misma gráfica, pero en armónicos. Lo vamos a poner en línea, que se ve mucho mejor. Bueno, yo creo que se ve bastante claro. Aquí tenéis la distorsión en tensión. Aquí tenéis la distorsión en corriente. Obviamente la distorsión en corriente es muchísimo más alta con la batería conectada que cuando la desconecto. Y si os fijáis en la tensión, los valores son muy altos, 12, 13, 14%. Luego veremos las formas de onda, que es mucho más expresivo, y aquí baja. Por tanto, está claro que aquí hay un efecto amplificador por el hecho de tener la batería conectada, la desconectamos, la volvemos a conectar. ¿Cómo se ve reflejado esto en las formas de onda? Pues en algo tan espectacular, si me permitís la expresión, a mí por lo menos me lo parece. Esta fue de las primeras mediciones que hice yo hace muchos años, muchos, pero me gusta enseñarlo porque al final los armónicos, como digo yo, hace muchos años que también están inventados, ¿no? Y no han cambiado tanto, ¿no? Hecho spoiler, tendríamos que haber... Estas son las formas de onda sin compensar, ¿no? Cuando la batería no está desconectada. Ya se ve que de partida la distorsión armónica en corriente es elevada sin ser exagerada, porque un 18% tampoco es exagerado, pero en cambio la de tensión sí que se ve muy alta, ya. ¿Qué quiere decir? Esta es una red muy blanda, es una red
que le afectan mucho los armónicos de corriente. Es una red donde deberíamos utilizar, obviamente, baterías con filtros. Esta batería era una batería sin filtros, ¿no? Sin reactancias, pero además reforzada, ¿no? Porque vemos esto, ¿no? O sea, bueno, 18%, bueno, no es ninguna exageración, ¿no? Pero en cambio un 9% de distorsión en tensión, ya veis la forma de onda. Obviamente dista mucho de ser una sinusoidal. Pero que además, ¿qué sucede cuando yo conecto la batería de condensadores? Pues algo tan gráfico como esto. O sea, mirad la forma de onda. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es una amplificación del armónico quinto. O sea, prácticamente tengo casi más corriente armónica de quinto que de fundamental, ¿no? Estoy generando una amplificación enorme, sobrecarga de los condensadores y además, fijaros además, el deterioro aún más significativo de la forma de onda de la tensión, ¿no? Entonces, ¿cómo se hubiese evitado esto? Pues probablemente con mediciones previas. Bueno, uno va allí, prescribe, no lo conoce, pone con toda su buena fe una batería de condensadores normales y obviamente esta batería, por ejemplo, no se puede poner ni en marcha. Obviamente esta batería se pone en marcha y aparte de que los condensadores y los fusibles de los condensadores revientan prácticamente al momento, la calidad de suministro que estoy teniendo en el resto de mi instalación va a empezar a plantearme problemas de mala calidad de suministro, ¿no? Por tanto, vuelvo a repetir, importante siempre que se pueda realizar mediciones y si no se puede, importante también determinar. Yo tengo una instalación, tengo variadores, la carga de variadores tiene un peso significativo con respecto a... Claro, si yo tengo, yo qué sé, 400 kilovatios en motores de inducción y un pequeño variador de 15 kilovatios, pues no va a haber ningún problema. Si yo tengo un consumo, no sé, si yo tengo 600 kilovatios, de los cuales 250, 300 kilovatios son con variador, obviamente a mí ni se me ocurriría poner una batería sin filtros de rechazo. Y preveyendo un poco la carga, incluso podríamos ir también a las reforzados, ¿no? Para los filtros reforzados sí que es cierto que una medición sí que te da mucha más garantía de que realmente lo necesites porque no dejan de ser equipos también más costosos. Y para acabar siempre me pilla el toro, para acabar en 10 minutitos, si me permitís, vamos a hablar del filtrado de armónicos. Bueno, ya hemos visto cómo evitar problemas con las baterías de condensadores. Bueno, que yo quiero, que mi planteamiento es intentar reducir las corrientes armónicas, porque me están generando problemas, porque quiero mejorar la eficiencia, bueno, pues porque quiero, porque tengo problemas a nivel de mala calidad de suministro en tensión por el hecho de tener muchos armónicos en corriente. Bueno, pues puedo intentar filtrarlos. ¿Cuál es el método más efectivo, más seguro y también más adaptativo, ¿no? En la gran mayoría de instalaciones, un filtro activo. El filtro activo es un equipo que inyecta armónicos en contrafase. Digamos, lo que hace es anularlos. Entonces, ¿no? Si yo tengo aquí una corriente armónica de 100 amperios, por ejemplo, de quinto, yo inyecto una corriente armónica de 100 amperios en contrafase. Realmente la carga lineal va a seguir consumiendo armónicos. La carga es como cuando compenso reactiva. Yo siempre compenso desde el punto de conexión, disculpad, hacia arriba, aguas arriba, hacia abajo la carga consume lo que tiene que consumir. Ahí yo no lo puedo variar, ¿no? Entonces, donde tendré la parte limpia será aquí. Esto de 0 amperios es un poco generoso, la verdad. La última vez ya dije que lo iba a cambiar porque no me gusta, porque da la sensación. Obviamente tampoco podemos pretender bajar a 0 amperios, ¿no? No hace falta tampoco, obviamente. Y no porque no pueda el filtro activo, sino porque físicamente no es posible. Aquí entra también en juego impedancias y eléctricamente, físicamente no es posible reducir a 0, ¿no? Pero sí que obviamente a niveles mucho más bajos. Y esto es tan sencillo, funciona entre comillas tan sencillo como así. Ventajas del filtro activo, que se adapta, o sea, es una fuente de corriente, por tanto, ¿cuál es la problemática del filtrado pasivo, ¿no? Que podrían ser filtros de absorción, que son muy difíciles de regular. Si yo tengo una carga muy estable, que siempre consume lo mismo y tal, podría plantearme un filtro pasivo. Pero normalmente no va a ser el caso. Voy a tener cargas variables, voy a tener una línea con varios variadores, voy a tener una línea de iluminación que ahora funciona una parte o una otra, ¿no? Voy a tener diferentes armónicos, incluso a lo mejor a veces tengo el quinto, a veces aparece el tercero, dependiendo. Entonces el filtro activo tiene esa adaptatividad, o sea, se adapta y es capaz de inyectar la cantidad, si está bien dimensionado, obviamente, ¿no? La cantidad necesaria de cada uno de los armónicos y además, en el caso de los
modelos de 4 hilos, ¿no? Incluso inyectar por fase, ¿no? Pues es capaz, ¿no? Si yo tengo 4 hilos, voy a tener desequilibrios, ¿no? Por tanto, bueno, pues a lo mejor cada línea también necesita una cantidad de armónicos diferente. Bueno, pues va a ser capaz de inyectar esa cantidad de armónicos individual para cada una de las fases porque está conectado al neutro. Entonces, al final, bueno, pues ¿dónde instalar el filtro activo? Bueno, pues lo más cerca posible del punto que yo quiera eliminar los armónicos. Como habéis visto antes, yo siempre corrijo los armónicos desde el punto de vista desde el punto de conexión hacia arriba. Por tanto, si yo lo que quiero evitar es que una línea en concreto de cargas me generan armónicos de corriente que luego recirculan por mi instalación y me generan problemas, intentar ponerlo lo más próximo posible. No es una buena idea ponerlo, por ejemplo, a la salida de un transformador si realmente quiero eliminar las corrientes armónicas de solo una parte. Diferente es si quiero realmente descargar el transformador, si quiero obtener una mejor calidad de suministro, si quiero reducirlos porque en algunos países hay penalizaciones por excesivo consumo de la compañía eléctrica. Entonces hay que valorar también dónde voy a poner yo el filtro activo, teniendo en cuenta siempre, claro, esta premisa. Siempre compenso hacia arriba, nunca hacia abajo. Por tanto, si yo tengo una línea de 150 metros que me está generando armónicos de corriente, que me está generando problemas, no lo voy a poner al principio, porque voy a seguir teniendo 150 metros de cable por donde van a seguir circulando armónicos de corriente, porque, repito, el receptor no lo podemos cambiar. Si yo lo acerco al receptor, si yo lo acerco al punto de generación, obviamente la otra parte es la que queda libre, ¿no? Importante este concepto porque puede parecer obvio, pero a veces no lo tenemos en cuenta y luego pues recetamos o prescribimos un filtro activo y luego los objetivos no son los esperados, ¿no? Y luego otro punto que también me gustaría recalcar es los filtros activos no sirven, lo digo como un no bien grande, no sirven para arreglar problemas que yo tenga con una batería de condensadores, con un banco de capacitores. Algunas veces nos lo han planteado. No, como tengo armónicos, tengo un banco una batería de condensadores sin filtros, le voy a poner un filtro activo al lado para eliminar los armónicos. No, ¿por qué? Porque el filtro activo es un inyector de armónicos. Por tanto, si yo tengo una batería de condensadores que absorbe armónicos, si yo le pongo un filtro activo al lado, los armónicos que me va a generar el filtro activo se van a ir también hacia la batería de condensadores. No sé si me entendéis. Por tanto, no sirve. O sea, un filtro activo siempre tiene que ir en una instalación donde hay una batería de condensadores, si la hay, con filtros de rechazo, además adecuados. Si yo quiero filtrar el quinto, filtraré reactancias adecuadas para el quinto, pero si quiero filtrar el tercero, no me servirán las reactancias del quinto, no me servirá la reactancia de 189 Hz, porque el tercero se me va a ir también hacia el condensador. Recordar que siempre el rechazo se hace desde el punto, o sea, desde la frecuencia hacia abajo, ¿no? Importante esto porque repito, es una consulta que hace también, la semana pasada apareció una donde querían, bueno, pues tenía una batería grande, era una batería de 600 kVA, habían hecho una inversión y bueno, pues tenía que haber sido con filtros, no tenía filtros y bueno, pues pidieron un filtro activo para reducir los armónicos. Obviamente les dijimos que no, la primera actuación es cambiar la batería de condensadores por la adecuada y luego a posterior se efectúa otro análisis y si realmente hace falta filtrar armónicos, se hace, pero se hace en condiciones de batería con filtros de rechazo. Súper importante. Entonces, otra de las ventajas de los filtros activos, que no solo sirven para filtrar armónicos, es la función principal, obviamente, pero también podemos utilizarlos de manera simultánea, ¿no? Obviamente con la capacidad, hay que calcular la capacidad, ¿no? Para compensar reactiva y para equilibrar fases, ¿no? Los modelos de 4 hilos son capaces de equilibrar las fases. El equilibrado de fases también es importante en algunas instalaciones, ¿no? Porque nos puede provocar desequilibrios en la tensión, nos puede provocar disparos de protecciones, nos puede provocar sobrecargas de líneas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante, sobre todo en las líneas de 4 hilos, obviamente, ¿no? Donde tenga cargas monofásicas, pues también a veces evaluar la necesidad o no de equilibrar las fases. Y este equipo también lo permite hacer, ¿no? Como se puede ver aquí. Equilibramos las fases para que pase. Entonces, muy rápido, ¿no? Os haré un pequeño resumen de los equipos. Equipos tenemos dos soluciones, montaje mural, que son estos pequeños de aquí, y el montaje tipo armario, ¿no? Entonces,
Hay dos modelos también importantes siempre a la hora de escogerlo, de 3 hilos y de 4 hilos. Los de 4 hilos son para redes de 4 hilos con neutro y el neutro se tiene que conectar sí o sí. O sea, uno de 3 hilos puede funcionar en una red de 4 hilos, pero uno de 4 hilos no puede funcionar en una red de 3 hilos. El neutro se tiene que conectar. Y otro aspecto importante, los de 4 hilos permiten su uso hasta 400 voltios, más o menos 10%. Los de 3 hilos hasta 480. No disponemos de filtros activos de 4 hilos para redes de 480, que tampoco son muy habituales, ¿no? Pero tenerlo en cuenta. En breve tenemos pensado salir al mercado también con filtros hasta 690 en 3 hilos. Es un proyecto muy avanzado, yo creo que en 4 o 5 meses probablemente los podremos tener. También algunas demandas a veces a más de 480 voltios, ¿no? 690, ¿no? Entonces, las capacidades que tenemos de inyección son estas que veis aquí, ¿no? En mural son 30 amperios, eso siempre capacidad máxima de corriente armónica a inyectar por fase. 30 amperios, 60 amperios, 100 amperios y en armario de 100 a 400 amperios. Con la ventaja de que todo es expandible, o sea, tú puedes poner, ¿necesitas 800 amperios? Pues pones 2 de 400, los comunicas entre ellos, funcionan con tecnología máster esclavo, no hay ningún problema y es ampliable hasta todas las unidades que se necesiten. Entonces, os iba a enseñar un ejemplo, pero este de aquí, sí, este está bien, porque si no se me va a echar el, ¿no? Por ejemplo, este era un ejemplo de un supermercado. Era un supermercado donde tenían muchas cargas, no se ve muy bien, estos amperios, ¿no? Tenían muchos variadores monofásicos. En las cámaras frigoríficas, en lugar de tener variadores trifásicos, tenían muchas, y entonces tenían un problema, por ejemplo, primero de desequilibrio, ¿no? En la parte derecha veis las corrientes, ¿no? Esto es la corriente por fase, ¿no? Veis unas fases mucho más cargadas que otras, ¿no? Como lo hemos puesto también en función de equilibrado, veis que la corriente se equilibra. Los valores más pequeños suben y los más altos bajan. De la manera que se equilibra la corriente. Otra de las ventajas de equilibrar la corriente, se reduce la corriente por el neutro. Por el neutro, ya hemos dicho antes, circula el tercer armónico, pero también circula la corriente de retorno de desequilibrio. Por tanto, si reducimos el neutro, menos riesgo tenemos de tener una sobrecarga de neutro que pueda provocar algún disparo o incluso que se queme el neutro, que entonces sí que, obviamente, las cargas monofásicas pueden salir volando, ¿no? Se produce un desfase de las tensiones y en función de la carga de cada uno nos pueden aparecer sobretensiones muy importantes. Aquí, esto de aquí, vemos el THD en corriente. Aquí en corriente, se ve muy pequeñito, la verdad es que tendré que intentar corregirlo. Aquí veis valores del 80 y pico %, ¿no? Bajaba, subía, había mucha fluctuación, dependiendo de cada fase, obviamente, si la fase está más cargada o menos cargada, ¿no? Estos de 80% probablemente se den en momentos en la fase que está menos cargada, lo que comentaba antes de los porcentajes, ¿no? Bueno, pues con el equilibrado, primero consigo que digamos que el THD sea similar en todas y además mucho más bajo. Aquí estamos viendo valores que no llegan al 20%. Pueden parecer muchos, pero estamos partiendo de valores del 90, ¿no? Uno dirá, ¿y por qué no baja más? Bueno, porque probablemente aquí el bajar más quiere decir bajar 1 o 2 amperios, ¿no? Es lo que siempre os comento, ¿no? No hay que quedarse con el valor del THDI, ¿no? Recibimos muchas consultas, no, THDI por debajo del 5%, porque lo dice la IEEE americana. Disculpad, pero no tiene ningún sentido. La AAA americana del 5% lo determina para unas condiciones y al máximo de carga. Tú si tienes un amperio no tienes que tener el 5%, obviamente, ¿no? Tienes que tener un 5% en según qué condiciones para plena carga, no para cuando solo tengo un trozo. Importante porque en eso hay, sobre todo en el mercado centroamericano, sudamericano, hay mucha confusión, ¿no? Y esto sería la corriente por el neutro, lo que os comentaba, ¿no? Aquí tenemos 40 amperios, ¿no? Pues tenemos una corriente por el neutro importante, fruto del desequilibrio y fruto del tercer armónico. Como veis aquí, pues prácticamente la anulamos por debajo de 2 o 3 amperios. Entonces, bueno, pues esto sería un ejemplo de un filtro activo funcionando. Y hasta aquí, porque ya me he pasado casi 20 minutos